Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Hoy hemos invitado a la senadora Paloma Valencia y al señor León Valencia. Yo les veo de común el apellido. ¿Son parientes ustedes? De pronto, claro. Yo quisiera ser pariente de ella. ¿Sí? ¿Y no lo aceptan en la familia? No me aceptan. ¿Le faltan títulos o le faltan méritos? Me falta ser de Popayán, que ellos Bueno, y tiene dos características también, y es que pues yo no me imaginé que fuera a invitar aquí al zoológico Paloma y León. En ese pronóstico no me va bien, me toca mantenerme alta. Es que la paloma tiene pero tiene ventajas. La paloma sobre el león. En el techo siempre le queda más difícil llegar al león, ¿no? Bueno, vamos a ver en este programa. Senadora, ¿cómo ve el proceso de paz? ¿Cómo siente usted que va el acuerdo con la FARC? Yo lo que siento es que para las FARC va muy bien, para los colombianos no lo veo tan positivo. Yo siento que este es un proceso que avanza dándole todo tipo de beneficios a las FARC sobre la base de que se necesita como comprar el hecho de que no nos dejen de matar, que dejen de secuestrarnos. Pero veo que están generando una serie de inequidades y de injusticias en el pueblo colombiano que me parece que no contribuyen a la paz. Y pensaba yo, ¿qué siente un militar detenido de ver que a los miembros de las FARC les dan indulto? ¿Qué siente un ciudadano que se robó una bicicleta, un celular, o que está por inasistencia alimentaria en la cárcel de ver que a las FARC la van soltando y para los colombianos, en cambio, no hay nada? Esta es una negociación que me parece está muy concentrada sobre los beneficios de las FARC, un poquito de atención a las víctimas directas, Lo de pero inasistencia alimentaria duele mucho, ¿no? Y sobre todo a nosotros las mujeres, cuando ve uno que ni siquiera los padres pues le dan absolutamente nada a esa madre soltera o esa mujer jefe. Claro, pero si usted se pone a pensar, ¿qué puede pensar ese papá de que a él lo dejen en la cárcel y una persona que ha secuestrado y asesinado le den la posibilidad de salir? Yo creo que ese sentimiento de injusticia, mire, a mí que me parte el corazón, que lo llamen a usted la gente de los San Andresitos a decirles que no entienden por qué los están persiguiendo a ellos como criminales cuando los secuestradores y a los asesinos les dan libertad. A ver, León, ¿usted cómo ve el proceso de paz? Es que yo creo que este proceso de paz es para terminar de una guerra, para dejar de matarnos por política. Y yo creo que eso está cumpliendo con el objetivo de dejarnos de matar por política, de que sacar las armas de la política. ¿Usted fue indultado, León? Yo fui amnistiado. Amnistiado. Que es distinto a indultado. ¿Por qué no le cuentan a los televidentes cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? La amnistía se hace para gente que no tiene, que está metida en la guerra, pero que por alguna casualidad, porque no tiene delitos o porque los tiene y todavía no han sido metidos en un proceso, pues no, digamos, no está dentro de la justicia, no está siendo procesado ni ha sido condenado. Entonces dicen, cesamos el procedimiento sobre usted si lo tiene, y si no lo tiene pero lo hizo, nos olvidamos de que usted no lo vamos a investigar más. No lo vamos a investigar más o paramos el proceso que usted tiene. Esa es una amnistía. Un indulto es gente que está condenada. Entonces dicen, este señor está condenado y... O sea, ya es reconocido por la justicia como un delincuente que ha sido condenado. Que le hizo daño a la sociedad. Dice, el indulto procede para gente condenada por un delito. Y entonces le dicen, señor, usted le vamos a dar una gracia, y es que esa condena no sigue en curso y le vamos a liberar. El gobierno acaba de tomar la decisión de indultar como una muestra hacia la sociedad y sobre todo hacia la FARC de interés pues, para conseguir y avanzar en el proceso. ¿Usted qué opina del indulto que acaba de decretar el gobierno? Tres cosas opino sobre ese indulto. La primera, que no veo la razón. Se supone que este proceso, o nos habían dicho hasta la semana pasada que estuve viendo en popa y que todo iba maravillosamente, que ya estaba pues todo cerrado, que había fecha, y ahora nos dicen que hay que seguir dando muestras de buena voluntad. Entonces no entiendo, sobre todo en un contexto donde este fin de semana vimos a las FARC atacando al ejército de Colombia en Argelia, en el Cauca, cuando fueron los erradicadores manuales. Entonces ya lograron que no se pueda fumigar con glifosato, no se puede ya erradicar manualmente porque entonces las FARC disparan sobre los soldados.
Pero ha habido más indultos. Por ejemplo, el presidente Pero con un Pastrana propósito. Para canjear unos soldados, ¿no? También Con un propósito. Ahora yo lo que no veo es el propósito y lo y que el más... presidente Uribe, que es su jefe político, también hizo... Claro, con el propósito de lograr acercamientos para la liberación de la doctora Ingrid Betancourt. Sí, a Rodrigo Grande. Ahora lo que no se entiende es para qué estamos haciendo esto. Para la paz, Lo que ¿o no? me molesta Para es que salga después de la visita del hermano. Porque uno se pregunta primero, ¿el señor hermano va a título de qué? Esto no es una monarquía para que los hermanos tengan derecho a representar a los colombianos. El señor hermano pues se sentirá muy hermano y muy cercano al presidente, pero es que no representa a nadie. Entonces que vaya a La Habana y comprometa la palabra del Estado colombiano cuando él ni ha sido elegido, ni tiene ningún cargo público. Pero como colombiano, él tomó como la iniciativa y le hizo la recomendación al presidente, él trabajó como 6 meses, ¿no? León, ¿usted qué opina de que el hermano del presidente tome iniciativa tanto para el proceso, para el inicio del proceso, como ahora para impulsarlo? Lo que el esquema o la manera como están negociando este proceso es, el jefe de esta negociación directa es el presidente Santos y ha utilizado una gama, pero inmensa, de gente para buenos oficios. En todos los lados. Ha tenido asesores internacionales de todos los colores y de todas las cosas que han estado en La Habana, que han hecho funciones de eso. Tiene una mesa de negociación y una gente delegada oficialmente para eso y ha utilizado a Enrique para abrir las conversaciones. Fue la primera, él fue que abrió esas conversaciones y ahora para momentos de crisis. Eso se utiliza. ¿Usted cree que estamos en crisis? Se utilizan todos los procesos de paz. Acabamos de vivir una crisis porque un libro interesante que había que escribir sobre las crisis del proceso, de los 3 años del proceso, son múltiples. Se presentan cada mes o cada 20 días. Sobre lo de la justicia transicional. Entonces, hubo un momento altísimo que fue la foto del presidente Santos con Timochenko y con Raúl Castro, donde anunciaron, incluso en Europa creyeron, usted que estaba seguramente en Europa, bueno, creyeron que ya era la firma del acuerdo de paz y era el anuncio de un acuerdo sobre justicia. Que no se había... Apenas salieron de ahí, se presentó la crisis y al gobierno, a la mesa de negociación del gobierno le dio por decir, no, el acuerdo no está completo, ese acuerdo le faltan cosas, ese acuerdo todavía está en desarrollo, dijeron, ese acuerdo todavía le faltan cosas. Y ahí se presentó una crisis que duró hasta esta semana. Le pregunto, pero fue que no se ha terminado el acuerdo y entonces se tomaron la foto antes de haber acordado, o fue que después con la reacción que hubo de la sociedad tuvieron que recoger velas? Pues hay muchas historias. Una de las historias es, al presidente le dijeron, bueno, hay acuerdo, venía el Papa a Cuba, el Papa iba a Nueva York. Vísperas del Nobel. Vísperas del Nobel, todo iba en esa dirección. Entonces, bueno, Naciones Unidas. Bueno, ya tienen el acuerdo, dijo, eso ya sale, ya sale mañana, véngase para la foto, para todas estas cosas. Esa es una historia que es una versión que yo no garantizo que sea cierta. ¿Cuándo fue? No está el acuerdo todavía. Entonces se reunieron, Timochenko dijo, bueno, no está el acuerdo. Entonces... Ya está, ¿no es cierto? Falta un punto de los 75. Entonces dijeron, no está el acuerdo, entonces dijeron, y entonces no podemos salir, decía Timochenko. Entonces Santos dijo, ¿cómo así? Yo vine fue a esto, a salir a anunciar el acuerdo. Entonces dijo el presidente Santos, oí esta historia, no, que vengan Humberto de la Calle y vengan toda la mesa de negociación. Entonces entraron a esa reunión de Timochenko. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que falta? No, pero ¿qué no está esto? Dijo, no importa, los 10 puntos. Entonces no proclamemos, no demos a la luz los 75, sino estos 10 del comunicado solo. Y después vemos a ver cómo es este tema. No, yo tuve los 75 puntos. A mí alguien me lo suministró, bueno, perdóneme, eso sí, digo, me consta, porque a mí me los hicieron conocer. O sea, pero, digamos, públicamente no dieron a la luz los 75 puntos. ¿Importaba la foto más? Yo también los tuve, pero... Ah, bueno. Yo no. Oiga, senadora, pilas. Estoy mal, te queda... A ver. Pero entonces, sí, esa fue la historia. Entonces, o sea, la necesidad de la foto... La necesidad de la foto, y luego viene el tema de la discusión sobre ya el detalle. Para las FARC, lo que habían acordado los 75 ya estaban cerrados,
para Humberto de la Calle, sobre todo para Humberto de la Calle, no estaba cerrado ese acuerdo. Entonces tuvieron que volver a abrirlo y eso generó esta crisis que termina esta semana con la ida de... Lo arregla Enrique Santos. Sí. Bueno, y entonces con el indulto ni qué preguntarle a usted, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto, León? ¿Usted para qué me trajo aquí, doctora? No, porque para que opine. El indulto, ¿usted cree Es que si yo entiendo mucho a Paloma en los debates porque además la quiero mucho. Qué bueno que personas que piensen tan distinto discutan. Entonces dice con Paloma tanto tiene unos respeto. puntos muy fuertes. Pero yo estoy inhabilitado a veces para decir, yo no puedo tirarle piedras a los acuerdos de paz. Yo soy producto de un acuerdo de paz, soy producto de una amnistía. Obvio, ha pasado mucho tiempo. Yo me salí del ELN en el año 91. O sea... ¿Cuántos congresistas le Pero gustaron? León, ¿usted se acuerda que en el año 91, digamos que yo también creía que íbamos a llegar a la paz? Se decía que esta era la última vez que se aceptaba la política con armas. ¿Usted se acuerda que Sin se decía duda, eso? sí, sí. Y se decía, esta es la última vez. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa de este acuerdo? Que es otra vez. Y entonces viene la siguiente generación donde le va a tocar otra vez, porque aquí van a seguir otros grupos que van a buscar otras causas políticas. Y entonces de aquí en adelante, ¿en qué va a quedar Panambia? Eso no lo podemos ¿Cada permitir, 20 años? Paloma. Eso es lo que no podemos permitir. A ver, le voy Hoy a en una día pregunta. tiene que entrar todo Pero el usted mundo se acuerda en este que en el proceso. 91 se decía, no lo vamos a permitir, en adelante si las FARC no entran se quedarán por fuera. Yo me acuerdo, yo era chiquita en esa época, pero me acuerdo, usted me corregirá si no es cierto. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Les nos hago vamos una a ir de pregunta aquí? a Esta los vez dos, tiene les que hago venir el uno. ELN, tiene que venir las FARC a León. este acuerdo y tenemos que encontrar un camino para la León y doctrina. Paloma, a ver, contésteme esta pregunta. La preocupación que tiene la gente del común es, bueno, qué bueno que se firme, qué bueno que se haga la paz y ojalá todos y que de verdad dejen las armas y que se haga política, así sea desde orillas distintas como hay en esta mesa. Pero si el Estado no se fortalece, si la justicia no funciona, pues o con otra marca muchos de la FARC o delincuentes para el tema que no hemos mencionado, que es el narcotráfico, porque usted dice que esta es una guerra solamente política, no. Hay muchísimo también de narcotráfico y hay muchísimo de minería ilegal y muchísima extorsión y delincuencia criminal común. Entonces, Hay ¿qué una opina frase usted? que me gusta mucho a mí, que es hacer la paz política en un país no es llevar ese país al cielo, sino sacarlo del infierno. Nosotros vamos a tener miles de problemas, es más, lo vamos a ver. Una vez se firme el acuerdo, y yo espero que esté en el ELN, las FARC, todo el mundo ahí en ese proceso, espero que también esté el presidente Uribe. Creo que sin el presidente Uribe no hay reconciliación de este país. Yo pido que esté todo el mundo al final de todo este proceso. Y vamos a tener un hecho que es muy latinoamericano. Hay una exacerbación de la violencia urbana por otros motivos totalmente distintos a la política. Es una preocupación enorme en lo que hay crimen organizado, en lo que hay factores muy crueles de violencia. Y eso no va a crecer seguramente en Colombia, pero se va a visibilizar, porque cuando usted, una violencia que ha tocado, que ha definido la política colombiana en los últimos 30 años, sale de curso, pues otra en las noticias aparecerá. Y vamos a ver que va a aparecer la violencia urbana y mucha gente va a decir, sí ve, no terminamos la cosa. Y cuando los que analizamos el tema vamos a ver, decimos, es la misma realidad que teníamos antes, solo que ahora es el visible. Entonces va a haber todo esto. A ver, León, perdóneme que me dicen que tengo que hacer una pausa y usted qué hacen ahora con el uso de la palabra. Senadora, usted pero aquí tenía el nadie- uso de la palabra. Estábamos hablando del posconflicto. Yo lo que siento es que, por una parte, los colombianos no es que vayamos a tener ahora la misma violencia urbana que tenemos. Eso no es cierto, porque los negocios de minería ilegal, de narcotráfico, de extorsión que hoy tiene la FARC, los va a heredar otro. Y esos son los grandes motores de la violencia en Colombia. Antes, cuando estaba el Pablo Escobar y el cartel de Cali, pues las FARC no tenía tanta plata. Cuando el Estado decide dar la guerra contra los carteles, las FARC heredan ese negocio y entonces se vuelven un actor violento importante. Y quería referirme a lo que está pasando en El Salvador, que me parece a mí que es dramático. Un país de 6
2.5 millones de habitantes, que cambió las guerrillas por las maras, sobre la base de que matarse por política es distinta a la violencia común o a la delincuencia común. Hoy tiene, doctora Noemí, 100.000 desplazados. Tiene una tasa de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, niños reclutados desde los 12 años dejando los colegios y el Estado en jaque con las maras. Entonces yo sí creo que aquí uno no puede ser liviano en decir que hay una distancia muy grande entre la violencia financiada por narcotráfico, minería ilegal, que le dicen política, a la violencia no política financiada con lo mismo. Pero entonces, ¿cuál sería la solución frente a un grupo armado que decide dejar las armas o dice que tiene esa decisión y reinsertarse en la sociedad civil? ¿Usted qué, si usted tiene esa propuesta? Yo creo que ahí que es importante, primero, que haya castigo, porque el mensaje para el resto de la colectividad social es fundamental, es decir, que los colombianos sepamos que ese no es un camino viable, que a uno no le va mejor siendo un campesino que se hace guerrillero que siendo un campesino que se queda en la legalidad. Pero un logro, fíjate Paloma, un logro que has tenido tú, que ha tenido Centro Democrático en este proceso de paz es que las FARC fueron a La Habana a buscar un indulto y una amnistía incondicional. A eso fueron. No lo obtuvieron. Van a tener que someterse a castigo, a tribunales, a ir allá. Sí, no todo lo que ustedes dicen, sino cárcel, por ejemplo. Eso lo ganaron ellos. Pero ellos no iban ni siquiera a someterse a ningún tribunal. Pero eso no es una formalidad, León. Pero es una banalidad, es ir y contar los delitos que ya salieron en el periódico. Usted, que es una persona muy espiritual, y Paloma, saben que el ser humano es un ser que es de trascendencia, que tiene que ponerle la cara a la humanidad. Todo ser humano, incluso las personas más que están en momentos de degradación, siempre se preguntan por la conciencia. Pero es como un confesionario entonces, sí, para que se preguntan por sí mismos. Uh-huh. Mire, yo creo que más cárcel para cualquier ser humano, digo yo de cualquier ideología, es cuando usted le dice, oiga, señor, usted es un delincuente, usted cometió unas cosas muy graves, ¿usted acepta eso? Sí. ¿Usted está dispuesto a pedir perdón? Vamos a ver. Usted, eso frente a los hijos, frente a la humanidad, una persona que tiene... ¿Cuál es la diferencia, Paloma, entre esta gente? Yo lo digo porque conozco ese mundo. Ellos tienen... ¿Usted pidió perdón, León? ¿Usted pidió perdón? Muchas veces lo he pedido. ¿Sí? Escribí un libro que se llama Mis años de guerra, solo para decir, esta es la historia de una derrota. Y eso es peor que 30 años de cárcel. Perdón un segundo, que es muy interesante. Usted está diciendo que a veces es peor el tema de honor, de tener que... Para los seres humanos trascendentes, para los que tenemos espiritualidad, que son la inmensa mayoría. Por eso, peor que 20 años de cárcel o 30 años de cárcel. Siquiera usted trae La principal condena de cualquier ser humano es la conciencia. La principal condena de cualquier ser humano es eso. Pero fíjese que entonces usted me está dando la razón y le voy a explicar por qué. Porque una de las cosas que a mí me parece grave de esa jurisdicción de paz es que a las FARC les impusieron el deber de confesar. Y si confiesan, entonces no tienen que asumir ningún castigo salvo una restricción como no salir del país o alguna cosa así. Pero mire lo grave, doctora Noemí, porque esa jurisdicción va a juzgar al resto de los ciudadanos colombianos. Entonces, para las FARC puede que tenga alguna dificultad reconocer, como ya publicaron todos los periódicos de Colombia, que ellos cometieron bojayá, ¿cierto? Sí. Puede que tenga alguna dificultad, pero en el fondo no es mucha, porque es que ya todo el mundo lo sabía. Pero fíjese lo que le hicieron a los ciudadanos colombianos, y es que los van a obligar a confesar una cantidad de crímenes que de pronto no cometieron para salvarlos de la condena. No, a todos los ciudadanos colombianos, no, a los que participaron en el conflicto. ¿Directa o indirectamente? Sí, pero eso es otra realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos por qué tenemos tanta dificultad para salir de todos estos conflictos? Una de las cosas, a mí me entristeció mucho la forma como se dio todo este proceso con la parapolítica. Yo nunca pensaría que ningún parapolítico, que los parapolíticos debían tener, que era más importante, es mi criterio, más importante que ellos pagaran cárcel, era más importante que reconocieran ellos, que ayudaron a armar grupos ilegales. La verdad más importante que la justicia. Porque ese reconocimiento los saca directamente los pone frente al país y los pone frente a esto. Estos tipos salen, fíjense, estos tipos primero no reconocen nada, los condenan, pagan la cárcel, vuelven a la política. Vuelven inmediatamente a la política
argumentando incluso todos ¿Y por qué inocencia. no? O sea, que usted sería partidario que reconocieran la verdad, que no pudieran volver otra vez a, No. a ser elegidos. Claro, si la ¿O qué? verdad es verdad, pero dígame lo que le hacen a los militares colombianos, León, donde a usted le cuentan que ellos son inocentes y que van a tener que confesar un delito porque si no los van a No, dejar eso 30 años sería en la la cárcel. cosa más Pero es que eso está absurda pasando. y más injusta. Y eso es lo que van a hacer con esa jurisdicción Eso de paz, no se- doctora Noemí. pero eso Porque no- es que le digan a un ciudadano colombiano que las FARC y el gobierno van a nombrar unos jueces y que a usted le acusan o a mí me acusan de un delito y yo tengo dos opciones, o confieso y entonces no me dan nada, Pero fíjate, o no me meten a la cárcel, ya de una vez quedo libre, o no confieso, asumo el proceso contradictorio con todos los testigos falsos y termino 20 años ¿Usted en la qué haría? cárcel. ¿Y qué es lo- ¿Usted Yo voy a confiesa? la cárcel. Va a la cárcel. eso es lo que hace, eso es lo que van a hacer Yo voy a la todos. cárcel. Pero muchos militares hoy están pensando confesar. Nunca. Crímenes que no cometieron. Puede que haya alguien, pero la condición de cualquier persona que tiene como criterio haber cumplido con el deber, haber cumplido con honestidad con eso, es nunca se hace pagar cárcel. Claro. Porque cree que su deber está por encima de eso, porque siempre va a querer decirle a sus hijos, porque todos tenemos otra gente, entonces va a querer decirle a los hijos, no, mire, aquí me condenaron injustamente, pero yo no acepté y no acepto que cometí ese delito. Pero le Ese digo que ese es un punto. camino muy frustrante. Yo lo veo en Diego Palacios. Vamos Diego a hacer Palacios una pausa le ha tocado. y Y él continuamos. dice, yo estoy aquí para poderle decir a mis hijos que yo soy inocente porque yo no voy a confesar nada que yo no hice. Pero yo veo sus posibilidades además de yo no- demostrar su inocencia imposibles. Pero yo no he visto que Diego Palacios haya hecho nada distinto que lo que hemos visto hacer en la política siempre en Pero Colombia. ni siquiera, Ya- doctora Noemí, él ni siquiera le ofreció cargos a Gidis Medina, que es una loca, que Vamos cambia a el hacer- testimonio cada tercer día. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Senadora, entonces ¿usted cree que, por ejemplo, en el caso del uribismo hay persecución? Claro, ¿Sí? pero la hay. Mire Luis Alfredo Ramos, un testigo falso, que dice que sí, que mintió porque el senador Iván Cepeda le prometió ciertas dádivas y no pasa nada. Y nadie decide nada. Mire el ¿Usted cree coronel que hay Plazas Vega. persecución con el uribismo? Es muy posible que haya injusticias también en el juicio a algunas personas de esa corriente política. Esa es además una cosa muy de la justicia colombiana, hay problemas para todos los lados. Pero lo cierto es que aquí la única manera también de ir por un camino, ya como están las cosas a estas alturas del conflicto, es esta invención que no es nuestra, que no es de acá, pero que es del Cono Sur, que es de Sudamérica, es la justicia transicional. Porque yo sí creo que es imposible, es materialmente imposible en un conflicto irregular como el que hemos tenido, en una guerra de 50 años, donde todos nos hemos hecho las cosas más horribles. Es imposible haber actuado siempre, o conforme al derecho humanitario en el caso, digamos, de las FARC y la fuerza pública, o conforme a las leyes preestablecidas en Colombia de parte de muchos civiles. Esta guerra irregular nos hemos hecho mucho daño y nos hemos hecho daño indebidamente. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo pienso que hay que establecer una justicia extraordinaria, de emergencia, para terminar este conflicto, en el cual tengan iguales derechos, iguales deberes todos los que estuvieron directamente vinculados al conflicto. Pero yo le pregunto una cosa, porque es que mire esta justicia conformada por Santos, que nos trata de neonazis y de fascistas, de enemigos de la paz, y por las FARC. ¿Usted quién cree que va a terminar en la cárcel con esa justicia? ¿Las FARC, Santos o el uribismo? Que nos toca irnos. Les hago una pregunta. Si el ¿No me la van a plebiscito, contestar? si el plebiscito se lleva a cabo, ¿ustedes creen que el proceso de paz gane el plebiscito? Yo creo que va a haber toda la votación del mundo por ese plebiscito. Van a salir más de 10 millones de personas a votar el sí a los acuerdos de paz. Es muy difícil que un país que ve terminar una guerra y que dice, ya terminó esto, no va a haber trampas más, no va a haber tal, terminó esto, vamos a votar porque eso doblan la página. La gente es sensata, la gente tiene racionalidad para eso. Yo espero Senador. que el Centro Democrático decida que nosotros no vamos a participar, porque yo creo que nosotros no debemos participar en una refrendación donde los colombianos no tienen ninguna opción, sino tómelo o déjelo.
Yo he insistido que la refrendación tiene que ser una cosa donde los colombianos podamos decir esto sí y esto no. Pero una refrendación de tómalo o déjelo es una refrendación falsa. Y por eso yo invitaré a mi partido a no participar y a los ciudadanos a que no salgamos a votar. ¿Y gana el plebiscito cuál? Pues ganan ellos y que después vengan y nos impongan su paz. Bueno, hemos tenido un programa de verdad de polos opuestos, con todo el respeto, inclusive yo diría que con cariño. Qué dicha que en el país pudiéramos de verdad convivir pensando distinto y sin matarnos.